Vamos a cerrar con un lujo que nos damos aquí. Ustedes saben que Carlos Bayala vive en Londres, se fue a vivir hace mucho tiempo, se asoció con la gente del MIT, con unos científicos del MIT, creó allá su agencia New, fue uno de los pocos de los que hicieron encuestas, estudios de opinión en todo el mundo, fue, te diría que uno de los pocos que anticipó el resultado de la FARC en Colombia, cuando las encuestas, casi como en la Argentina, decían todo lo contrario a lo que después mostró la realidad. Y también cuando uno mira su currículum, hoy está trabajando para la NASA, trabajando proyectos de internacionalización en términos de la Luna, de conceptos. Carlos Bayala, bienvenido, por favor. Gracias, querido. Bueno, por aquí, por favor, Carlos. ¿Cómo no? ¿Cuándo te fuiste a Londres? Hace 6 años. Después, bueno, había habido una experiencia previa entre el 98 y el 2000, pero académica, digamos, en 98 y 2001 para ir a la universidad. Ya hacía tiempo que trabajaba, no era un chico. Cuando en el 98 nos fuimos con Gaby en esa instancia. Y sí, 6 años. Con Gaby se fueron en su momento. Ustedes lo primero que hicieron fue tratar de entrar a una agencia internacional. Ya tenían un track record en la Argentina enorme. ¿Cómo fue la primera entrevista con esa mega agencia hace tiempo? Es divertido, fue mintiendo, básicamente. Un poco argentina, ¿no? Porque sí, hubo un argentinazo ahí fuerte. En realidad, fue una mentira blanca. Nosotros, hacía años, sí, exacto, que trabajamos en Argentina, nos iba bien, pero en esa época todavía no estaba globalizada la publicidad al nivel de lo que después pasó naturalmente. Y nos fuimos con Gaby a Londres. Yo no hablaba una palabra de inglés prácticamente cuando apliqué para la universidad y después tuve que hacerlo muy rápido. Y claro, ser un equipo creativo en una agencia tan buena como Mother, en ese momento estaban empezando, pero eran ya muy buenos, era muy difícil. Le dijimos, mira, hacé una cosa, decile que somos unos estudiantes, que venimos a hacer un Tenían una historia acá, habían ganado todos los premios, pero en esa entrevista directamente pensaban de cero. Entonces dijeron, mira, la manera que nos vendieron internamente es como 2 hermanos que están yendo, que estudian, italianos que estudian, es verdad, teníamos pasaporte italiano, técnicamente alguna cosa era así, e hicimos un trainee, que fue fantástico para nosotros, nos liberó de todo compromiso, observamos cómo funcionaba, y alguien con cierta intuición nos dijo, ¿por qué no se meten en este pitch, que era por una marca de Coca-Cola? Y lo hicimos y lo ganamos. Y ahí vino el dueño de Madrid y nos dijo, ¿quién son ustedes? ¿De dónde salieron? Sí. ¿Y cómo llegaron a lo más alto después? Bueno, fue todo un proceso largo porque en realidad, naturalmente, porque Mother nos fue muy bien con determinadas cosas, después a mí me llamaron de Wieden & Kennedy en Portland, entonces nos mudamos a Portland, Oregon, y ahí ocurrió una cosa muy curiosa, una serie de eventos derivados de September 11. Nosotros llegamos en agosto de ese año, en septiembre pasaron las Torres Gemelas, hubo un gigantesco cambio dentro de la agencia por temas de clientes, etcétera, y yo quedé como director creativo de Nike en los Estados Unidos. Y a partir de ahí me pasaron como director creativo mundial en Ámsterdam de Nike Fútbol globalmente y bueno, y de Wieden & Kennedy, etc. O sea que fue como en diferentes lugares y escalando. Y después volvimos a Mother, a abrir lo que fue acá Mother en Buenos Aires. Y ese camino después tuvo nuevos capítulos y hablábamos de creatividad argentina for export con la llegada de New. Que New en definitiva es un concepto totalmente distinto a lo que uno conocía de la publicidad hasta ahora. Mira, José, yo creo que lo más importante que por ahí estoy mirando para atrás, ¿no? Usando fuertemente el diario del lunes, martes y miércoles, es haber leído una transición, no solo en la actividad publicitaria de comunicación y de marketing, te diría, no solo eso, sino el área de servicios, de cómo actúas hoy en el mundo, en el área de servicios, que tienen que ser siempre creativos, tienen que tener una cuota de creatividad. Todo servicio tiene que tener una cuota importante de creatividad. Pero no, creo que lo interesante de esa lectura fue una inquietud de que lo que se estaba dando hasta ese momento se iba a romper de alguna manera. Y ahí es cuando me crucé al MIT Media Lab. Y ahí tengo una confesión que hacer. A mí me llamaron, cuando todavía estaba en Mother, me llamaron de una agencia en Boston. Una importante agencia llamada Arnold. Entonces fui a una entrevista que me ofrecían ser director creativo mundial de Arnold, que era un grupo, etc.
Y aproveché mi ida a Boston para ir a ver a la gente del MIT. Y conocí a alguna gente, etcétera, pero no era lo suficiente. Hasta que hice lo que creo que debería haber hecho siempre, que es la segunda vez que fui a Boston, ya por otro tema, pero ya más dedicado al MIT, me conocí con lo que podríamos llamar la mafia argentina del MIT, que es básicamente PhDs que están metidos en el MIT muy bien, y uno de ellos, con mucha generosidad, me dijo, si nos apadrinas en la tesis, te presentamos a Alex Pentland, que es un genio. Los apadriné en la tesis y me presentaron a su profesor, Alex Pentland, que verdaderamente es un tipo genial. Cuando hablamos de nuevo paradigma en publicidad y también de creatividad, tiene que ver con que hoy los datos son la clave absolutamente de todo, el saber comportamientos. Y uno de los comportamientos de esta experiencia que le hemos charlado en televisión, pero no aquí, tiene que ver con algo que pasó en la Argentina hace muy poco. Es que todos los encuestadores decían, mira, el resultado va a ser A, y terminó siendo X. No fue B ni C, terminó siendo X. Cuando mirabas lo que pasaba en la FARC, también, ¿cuál fue la fórmula de la gaseosa para encontrar que la gente no dice lo que piensa cuando uno las encuesta? Voy al punto cero de la ecuación. Yo creo que la razón por la que nos fue bien en ese estudio fue porque no somos encuestadores. O sea, eso no es lo que hacemos. Utilizamos una cosa que nosotros llamamos Blended Learning, que es una herramienta de aprendizaje múltiple, pero lo hacemos como outsiders de ese mundo. Yo jamás le diría a alguien, che, lo que nosotros hacemos es pesquisas o investigación de ese tipo. Ciertamente a veces lo hacemos, como fue el caso de lo de la FARC. Y lo que hicimos fue lo siguiente. Te diría que son 3 o 4 variantes, todas mezcladas y todas unidas y guiadas por sentido común. Primero fuimos físicamente a lugares. O sea, calle. ¿No llamaste al teléfono fijo? No. La más importante de todas es que hablamos con chicos. O sea, el gobierno nos abrió las puertas de colegios como para poder hablar con chicos, por ejemplo, de 10 años. Para mí era muy importante hablar con chicos de 10 años, porque al hablar con chicos de 10 años, ellos se iban a sacar el filtro de corrección política y te iban a decir un poco lo que era el clima que se vivía en la casa durante el desayuno de ese día. O sea, lo que los padres no querían decir, a lo mejor te lo podían. Exacto, no lo que quedaba bien decir, sino lo que pensaban. Mira, hay un video que nosotros tenemos que le estamos diciendo a los chicos, y las FARC, y cuando decís las FARC, los ves a los chicos haciendo así este gesto. Entonces ahí ya tenías algo que decís, no es tan fácil como se supone que la gente va a perdonar determinadas cosas porque hay un fantasma espantoso, residual, que no es fácil de erradicar. Y unimos todas estas cosas a una tercera herramienta que hicimos, que es producto de una picardía que me parece que a veces está perdida en el mundo de las investigaciones. Le preguntamos a la gente 2 ruedas de cosas. Le dijimos, vos, y ojo, hicimos muy poca cantidad, pero en calle, presencial. ¿Votarías por el sí o por el no? Entonces te decía, más o menos parecido a lo que te podía decir cualquier consultora grande, lo mismo. Un 60% te decía que votaba por el sí a la paz, y el resto, un 40% o un poquito menos, había gente que no sabía, te decía que no. E hicimos un truquito, le dimos una segunda pregunta a la gente. Si vos tuvieras la posibilidad de decir que sí al acuerdo de paz, pero con bronca, o sea, asentar que lo estás haciendo, pero lo estás haciendo con rabia, ¿lo harías o no lo harías? Un 15% de los que iban a votar por el sí, supuestamente, te decían que votarían el sí con rabia. ¿Qué quería decir eso? Que ese 15% en realidad o no te estaba diciendo la verdad, o no iba a ir a votar porque estaba con bronca, o iba a votar por el no y te la estaba disfrazando, o de alguna manera todavía estaba en crisis de pensamiento de eso. Ese 15%, nosotros hicimos una serie de cálculos, gracias a Alex, en ese sentido funcionó muy bien, ayudó muy bien. Si los trasladas a los que te decían que no directamente, te armaba el porcentaje de gente que efectivamente votó por el no. Y la ventaja es que lo dijimos una semana antes, digo la ventaja para nosotros, que dijimos una semana antes, en un acto público donde estaba la tele. Y bueno, al quedar asentado de esa manera, dijeron, bueno, ¿quiénes son estos tipos que en ese momento vieron? Bueno, es la confluencia de determinadas herramientas, y me parece que nos hemos quedado obsesionados con determinadas herramientas maquiavélicas que en algunos casos fueron exitosas. En el caso de Trump fueron exitosas, pero por otras razones se está sobreestimando la herramienta. Por ejemplo, el Ocean Concept, que ustedes seguramente lo saben, que es esta división en 5 tipologías psicológicas de humanos, que te indica que determinado comportamiento en las redes sociales te convierte en obsesivo, que te convierte en culposo, te convierte en esto, etc.
Y basado en esas tipologías, vos destinás, hacías micro-targeting de mensajes y qué sé yo. Vos podés decir, bueno, eso es maravilloso y eso te explica toda la historia de por qué Trump ganó. Así se está construyendo la historia de por qué Trump ganó. Puede ser que haya tenido una influencia, pero la realidad, la mayor influencia de Trump es un hartazgo general con la burocracia de la democracia, que tuvo un montón de gente y dijeron, bueno, vamos a buscar uno más directo. Más de gestión. Cuando hablamos de casos, de proyectos, también hay marcas particulares. Esta marca que está creando Carlos, veamos un breve spot de 30 segundos de lo que viene. ¿Qué es Porongo y por qué la estás creando? Mira, esto surge, es un tema que pareciera al principio, por el sonido de la historia, que sé yo, un poco risueño, y la verdad que es muy serio. Es la respuesta que estamos encontrando a un dilema que se está dando en este momento transicional en una crisis alimentaria, en la crisis de la industrialización del alimento, en donde está ocurriendo crecientemente en todos los públicos que hay un regreso gradual a lo que podríamos llamar, entre comillas, lo normal, lo orgánico. Esta es una yerba orgánica y una de las cosas que detecté es una yerba mate orgánica. Quizás habían visto algunos carteles, esta semana salieron algunos carteles de vía pública que tiene esta marca. Es más, me gustaría hacer un testeo ahora. ¿Cuántos vieron un cartel de... ¿Vieron? Perfecto. Ese lo puso adrede. Bien. Ese creo que lo puso bastante, para que respondan. Bastante. Bueno, está bueno porque en realidad pasa lo siguiente. Greenpeace se nos acercó en un momento, nos habló de la gran catástrofe que está habiendo alrededor del tema de la yerba, ya como industria desde el punto de vista laboral, pero también desde la injerencia de los agroquímicos. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que había una enorme oportunidad para contar una yerba mate orgánica, pero sin decir que es orgánica. Lo que estamos apostando es, porongo, como sabemos, es el nombre que se le da a la calabaza del mate, o sea que forma parte de lo que es el vocabulario del mate, pero por supuesto tiene una relación bastante directa con algo soez, si se quiere. Pero lo que nosotros estamos entendiendo ahí es que a lo mejor es el carácter fuerte marcario el que puede abrirle el camino al orgánico en el mundo de la yerba. Fíjate que nosotros ahora en Instagram estamos recién empezando y demás, estamos siguiendo a otros orgánicos y viendo si el mainstream del mercado, de hecho nuestra estrategia de pricing es una estrategia muy, muy conservadora para con nosotros, para acercarnos a lo que son las no orgánicas en términos de precios. Vas armando comunidad. Y armando a ver si podemos generar una linda cuña en donde le podemos dar entrada a la yerba orgánica y una apreciación de la yerba orgánica a partir de algo que las orgánicas no tuvieron, marketing. ¿Y eso lo creas por qué? Nosotros como equipo somos muy curiosos y una de las cosas que a mí me parece que en el futuro de la humanidad van a ser muy importantes, y lo estaba escuchando a Castro cuando hablaba de estos 3 argumentos respecto de China y de los Estados Unidos, de robótica, inteligencia artificial y Internet de las cosas. Y hay algo que a mí me parece muy importante que también va a ser un contrapunto de todo esto. O sea, cuando por un lado se esté en un mundo decidiendo esto, todas las que vuelven del mundo normal, real, clásico, tradicional, que son las experiencias directas de lugares, especialmente de lugares físicos, o sea, ir a lugares, visitar lugares, conocer lugares naturales, etcétera, alimentarse bien, mejor, y conocerse directamente entre personas. La empatía. Carlos, vamos a ir a la NASA con 30 segundos de este spot que estás trabajando. En realidad no es un spot, pero veámoslo.
déjalo ahí, yo puedo contar. Pues es largo. Dura 3 minutos 40, pero no se asusten que vamos a... ¿Qué es lo que pasa con este chico? Bueno, Déjalo si querés sin sonido. La NASA tiene una serie de inconvenientes muy grandes que tienen que ver con qué es lo que pasó cuando Obama decidió redireccionar el rol de la NASA, hasta incluso presupuestario, pero el rol en definitiva, que tiene que ver con Deep Space Exploration. O sea, el gran tema de la NASA es cómo llegar más allá de lo que hasta ahora fue el espacio conocido por humanos, que es el Earth-Related Space. O sea, los humanos, como todos sabemos, han llegado hasta la Luna, pero no se han ido de lo que es el espacio relacionado con la Tierra. Y entonces lo que decidieron estratégicamente hace unos años es llamar a Silicon Valley y decirle a determinados actores de ahí, vos te dedicas al espacio cercano y nosotros vamos a dedicarnos a los grandes proyectos lejanos. Eso lo que generó es un boom de lo aeroespacial desde el punto de vista de lo privado y un, si se quiere, opacamiento, gracias a la llegada de SpaceX, etcétera, de cuál es el rol de la NASA. Porque lisa y llanamente se veía menos a la NASA despegar cohetes y demás. Y si eso le sumas el hecho de que desde 2011 la NASA usó a Soyuz para sacar astronautas desde Rusia, con el peaje que le cobraba Putin y Rusia, se complicó muchísimo la dinámica esta tan empática que había entre la NASA con humanos, desde Cabo Cañaveral enviando gente al espacio. Esto ahora empieza a cambiar, en el sentido de que va a haber, y nosotros estamos reinaugurando Cabo Cañaveral con un hecho de comunicación. Esta película tiene que ver con contar, en definitiva, a mucha gente algo muy simple, que es cuál es el objetivo de la NASA, y particularmente de este programa que nosotros estamos contando, que es EGS. Y es usar nuestra curiosidad, que es lo que está determinado por esa especie de ojo de la cerradura, para irnos a esto que está diciendo Unlocking Deep Space Exploration, que es de alguna manera desentrañar lo que hay en el espacio lejano. Pero vos fíjate que lo más importante que tiene esta película de acá es la actriz. Es una nena de 5 o 6 años y me parece que es muy importante comprender qué era y cuál era la característica que tenía la NASA hasta hace unos años. Era muy masculina, era muy blanca, era muy convencional en el sentido de lo que vos te podías imaginar que es un ingeniero. Y la NASA no es así. Vos llegás a la NASA y te das cuenta que es otra cosa. Este tipo de mensajes de quiénes somos, para quiénes somos, la NASA es para las próximas generaciones. O sea, los niños de 8, 9 y 10 años en la NASA. Y te diría que lo más importante lo entendieron antes, 2 generaciones en misma NASA, 2 generaciones de comandantes en la NASA, cuando fueron a buscarlo a Walt Disney. Y le dijeron, ¿nos ayudás? Porque no queremos, lo que necesitamos es contarle a niños sobre qué es la NASA, porque ellos son los protagonistas de lo que estamos haciendo ahora. Ese tipo de comprensiones es las que nosotros estamos de alguna manera recuperando con ellos. Carlos, las 2 últimas, una tiene que ver con Gustavo Santaolalla, no solo conocido por los premios que ganó, sino que se asociaron ¿para qué? Mira, Gustavo es un ejemplo para mí de conexión de puntos. Vos te darás cuenta, porque estuvimos hablando de Yerba, después de la NASA, hablamos de la FARC, que a nosotros nos gusta y nos enriquece enormemente la diversidad de proyectos. Eso nos sirve, bueno, ahora estamos empezando a trabajar para Lego en un proyecto global muy interesante de innovación. Y nos encantan también los proyectos pequeños. Yo estaba escuchando recién, antes de esto vine a propósito para escuchar y escuchaba el popcorn, ¿no? Y me quedé fascinado diciendo, wow, mirá, no sabía que el popcorn desde Argentina tenía este rol en el mundo. Con lo cual, es tener las antenas paradas. Gustavo es un tipo que tiene las antenas paradas. Mirá, Gustavo era un músico. Se fue a los Estados Unidos y él tiene la frase de mi heladera tenía eco, ¿no? La pasó mal en Estados Unidos al principio, no ganaba un mango porque era un artista como cualquier artista. Se convirtió en productor musical, el productor musical más importante de la música hispana, el rock, etcétera, latinoamericano, en los Estados Unidos. Después se dio cuenta que había una brecha para su música y para su calidad como artista en Hollywood, y se metió en Hollywood. ¿Y vos sabés dónde estaba hasta hace 5 meses, Gustavo? Estaba en un gaming event en Kuwait, en donde estaba mostrando la última banda que él hizo para un juego de un videogame que se llama The Last of Us. Es un tipo que constantemente está viendo y entendiendo audiencias, personas, humanos, porque es un curioso empedernido. Entonces, es casi como, y nos conocemos hace años, pues hemos laburado juntos, y nos preguntábamos,
A él le fascina la NASA. ¿Qué podíamos hacer juntos? Y bueno, esto es lo que podemos hacer juntos, Ñigo. Para cerrar, Negocios con el Mundo se llama el encuentro que tuvimos hoy. ¿Cómo ves a la Argentina desde el mundo? Hay que aislar estas semanas, me parece, de la lectura. Yo creo que constantemente la veo bien en sus impulsos individuales, naturalmente. Creo que nosotros tenemos que aceptar el impulso individual, ¿no? De alguna manera amigarnos con que nos cuesta más como equipo y somos mejores como individuos, todas las cosas que se dicen y que son verdad. Pero cuando escuchás cosas como, por ejemplo, que el maíz pisingallo, creo que se dice, sí, era 1 tonelada y ahora nos convertimos en... Decís, bueno, evidentemente todo es posible desde Argentina. Con lo cual, Argentina es una mina de oro absoluta, humana. Y yo creo que la clave que tiene que tener Argentina, y estaba escuchando también el dilema con la Unidad Económica Europea, la Comunidad Europea, es... Y cambiaría en los libros incluso de marketing y de empresas de esto en las academias. Business plan. Business plan para mí es una trampa. Yo creo que lo que hay que pensar, y bien, y desde Argentina más que nada, es quality plan. Lo que va a diferenciar a Argentina, si somos vivos, el resto del mundo, es quality products, y quality services, y quality and creativity. Si tenés calidad, y tenés calidad en lo que haces, y la privilegiás, y hasta incluso llevas al negocio al borde de la catástrofe, en función de algo que es cualitativamente valioso y relevante, entrás en la discusión de la economía mundial, que es la única economía que va a ser posible, es la economía de valor real, auténtico. Tengas algo para dar, no verso. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a Cerramos ustedes. Negocios con el Mundo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a los que nos están mirando y hasta la próxima.